¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 20 de septiembre. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi solidaridad, ese sentimiento de apoyo y por supuesto también, no de impotencia, sino de mucha potencia para decir que México, al igual que otros países que sufren el embalte de la naturaleza, desde luego están de pie. Ese fuerte terremoto el día de ayer, desde luego, ha conmocionado al mundo, nos ha puesto desde luego a reflexionar muchísimo la importancia que tiene de países como el nuestro, que son inminentemente susceptibles a este tipo de comportamientos de la naturaleza, a estar atentos y sobre todo también a prepararnos para poder enfrentar situaciones como las que está viviendo nuestros hermanos mexicanos. Así es que vaya para ellos nuestra solidaridad y esa energía positiva para que Dios Todopoderoso pueda acompañarlos en todo este momento de difícil situación, pero que también sabemos que se van a levantar, porque no es la primera. Hace 2 o 3 semanas la zona sur de México también fue impactada por un fuerte terremoto. 32 años atrás, que curiosamente el día de ayer se conmemoraba esa fecha, estaban también sufriendo uno casi o de mayor envergadura. Así es que a los mexicanos, como les decimos, adelante, ¿verdad? Están de pie y El Salvador también está con ustedes. Bueno, para este día hemos invitado, o esta mañana acá me acompaña la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, y el experto en derechos humanos, Juan Carlos Botero, con quienes vamos a hablar sobre el tema de la libertad de expresión en un contexto político y socialmente polarizado, amenazado, como en algún momento se ha dicho y se encuentra en nuestro país. Así es que quiero darles la más cordial bienvenida. Procuradora, gracias por acompañarnos acá en el programa. Gracias a usted, el licenciado Ernesto López, también a su teleaudiencia, y también me uno a la solidaridad que usted ha mencionado hacia el pueblo mexicano, hacia el gobierno, al embajador, ¿verdad?, también que está en nuestro país, nuestra solidaridad y nuestros abrazos fraternos, y augurando que realmente puedan llegar y rescatar más vidas, ¿verdad? Creo que nuestro país ha dado ejemplo de solidaridad también. Anoche estaban ya preparativos para 25 personas que estaban rescatistas para contribuir también a esas labores. Va nuestra solidaridad, nuestro abrazo a cada uno de los mexicanos, ¿verdad?, y al pueblo mexicano también. Quiero aprovechar también saludar al doctor Juan Carlos Botero de Colombia. Él es abogado, experto en temas de derechos humanos y también un conocedor de la materia que nos acompaña ahora. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Ernesto. Igualmente un saludo de solidaridad con el pueblo mexicano, con los colegas mexicanos, defensores de derechos humanos y periodistas con los que he venido trabajando durante los 3 últimos años en el montaje del mecanismo de protección mexicano. Igualmente a la Secretaría de Gobernación, que hacen ingentes esfuerzos por la garantía y el respeto de los derechos humanos. Bueno, para esta semana se tiene previsto, por cierto, Procuradora, rendir un informe de cuentas sobre las acciones institucionales desarrolladas y con énfasis en su nueva visión de trabajo. Entiendo que para el día de mañana, ¿no? Sí, mañana. Sí, mañana tienen la rendición de cuentas. No cabe duda que el país ahora, refiriéndonos ya y particularmente al tema principal, no cabe duda que nuestro país ha entrado en una situación muy compleja. Si la observamos detenidamente en materia política electoral como también en materia de violencia. Y es aquí precisamente donde ustedes como Procuraduría han tenido a bien jugar un papel muy ponderante en la promoción del respeto a los derechos humanos, pero también en la fijación de posturas contundentes que seguramente son aprobadas por unos y también desaprobadas por otros. En este contexto hemos querido tenerlos a ustedes para que desarrollemos, desde luego, una temática que tiene que ver con una actividad de poder preparar mecanismos de protección a la labor periodística. Así es que qué bueno tenerlos acá para poderlo analizar desde esa perspectiva. Quiero aprovechar también a nuestros televidentes, invitarlos a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio,
son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted converse con nosotros, con nuestros invitados, interactúe con ellos y pueda formular sus comentarios y preguntas. Así es que en este contexto, el día de ayer, por cierto, se llevó a cabo una capacitación para el personal de la Procuraduría. Este día se tiene con directores de medios. ¿Con qué propósito la Procuraduría desarrolla este foro, este taller sobre derecho a la libertad de expresión y protección a periodistas? Bueno, sí, gracias. Bueno, sí, hemos empezado una serie de procesos de formación para nuestro personal y queremos potenciar y traer también a la luz el tema y el derecho, como lo es el del derecho a la libertad de expresión, que va más allá del derecho a la información que los ciudadanos y ciudadanas tenemos, ¿verdad? Y creemos que es importante que la población, bueno, traer a la luz este tema para desarrollar el derecho a la libertad de expresión y también conformar entre los mismos periodistas, tanto directores de medios, que vamos a tener esta mañana una reunión y con nuestro invitado especial, el doctor Botero, precisamente para conocer cómo se maneja en nuestro país y más bien cómo podemos desarrollar y seguir profesionalizando el tema del ejercicio del periodismo en nuestro país. Bueno, conozco muy de cerca cómo surgieron los telenoticieros en nuestro país, ¿verdad? Hace varias décadas, y creo que ha sido realmente importante el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho, y también queremos, sobre todo por casos muy tristes que hemos tenido de asesinatos de periodistas que hemos tenido también en nuestro país, ¿verdad? Claro. Conocemos el caso en Radio Victoria que fue promulgado, ¿verdad? Nosotros conocimos de cerca, decretamos medidas cautelares en aquella oportunidad. Que para algunos sectores no está todavía bien, digamos, aclarado ese tema, ¿no? Sí. Han habido procesos, pero ha quedado prácticamente para los familiares como un hecho más de impunidad en el país. Sí, yo creo que por eso es que también, como ya se suscitó este hecho allá en Sensuntepec, en Cabañas, otro caso también en Tacuba, ¿verdad? También lamentable también hecho con el periodista francés, ¿verdad? Que estuvo acá desarrollando Equifunción, pero creemos nosotros que la importancia en esto es la prevención de violaciones a derechos humanos, el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Con los límites que también tiene la libertad de expresión, pero también de poder articular un mecanismo de protección para los periodistas, sobre todo el periodista operativo, ¿verdad? Que hace incluso su labor investigativa. Al inicio del año, muchos de los periodistas se nos acercaron a nuestra institución precisamente buscando el apoyo, y casos concretos que también como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos conocido de amenazas y de diferentes problemáticas sensibles para los periodistas, y que esto podría ser atentatorio a su integridad física y también a su vida. Entonces queremos traer estos procesos de reflexión y también construir colectivamente con los mismos periodistas. Por eso queremos hacer esta reunión esta mañana con los directores de medios, que dicho sea de paso quiero reiterar la invitación, ¿verdad?, que hemos hecho para construir y analizar y hacer un poco de análisis sobre este derecho, y además qué más podemos hacer. Fíjese que también hemos tenido y vamos a continuar en estos días reuniones de trabajo con diferentes titulares de instituciones que tienen que ver con el tema de la protección. Ayer tarde nos reunimos con el ministro de Justicia y Seguridad y bueno, con muy buena apertura. Juan Carlos nos va a comentar también su apreciación sobre el tema, precisamente para buscar la prevención, ¿verdad? Ver qué podemos hacer, cómo podemos construir colectivamente, hablando de los mismos periodistas, cómo podemos construir un mecanismo de protección para los periodistas, para prevenir situaciones como la de Marcelo, como la del periodista también allá en Tacuba. Entonces creo yo que esto es importante, además de traer a la luz diferentes situaciones que se han suscitado y de los casos que como Institución
Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos venido ventilando y hemos venido investigando, creo que es importante entonces que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y también qué es lo que implica para la opinión pública y también este derecho humano indispensable para alcanzar realmente una sociedad democrática, ¿verdad? Que de hecho esto ejerce una función, diferentes funciones. Por un lado, el derecho individual de recibir de informarse, ¿verdad? Pero también desde una propia perspectiva de comunicarnos y además de desarrollar el derecho, ¿verdad? De informarnos y de ahí expresar nuestra opinión, que tiene que ver con esto de la libertad de expresión. Pero también hay una relación estructural esencial también con la democracia, el tema de divulgar y de hacer valer, ¿verdad? A eso vamos a tener que llegar sin duda alguna después de analizar estos aspectos puntuales que son piezas fundamentales dentro de una estructura democrática. Es correcto. Yo creo que al final vamos a tener que llegar a hablar, por eso yo planteaba al principio que el país ha entrado en una situación muy compleja si la observamos detenidamente en materia política electoral. Correcto. Y parte de esa estructura está sustentada en el poder político. Exactamente, ¿no? Sí, porque el tercer elemento, y es la misma libertad de expresión, ¿verdad? Como un derecho humano, es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos. Y por eso tiene relación exactamente lo que usted dice con el derecho al ejercicio, al sufragio, claro, el derecho incluso a ocupar un cargo público. Y bueno, y en nuestro país estamos a las puertas de un proceso electoral que ya vemos que la campaña va empezando a calentarse. Y el escrutinio mismo al que se somete el poder político dentro de ese esquema democrático para hacer de alguna manera, la palabra no me gusta mucho y sé que a lo mejor no les va a gustar a muchos colegas periodistas, pero el término de la fiscalización que pueden ejercer los medios de comunicación frente a la función pública, ¿verdad? Que es uno de los grandes factores que hoy en día es importante estudiarlo. A ver, Juan Carlos, cuéntame cuál es tu lectura introductoria a este tema que sin duda alguna vamos a recoger todos estos eslabones que están ahí precisamente para ser analizados esta mañana. Sí, gracias, Ernesto. Pues como señalaba la señora Procuradora, el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia. La posibilidad de que los ciudadanos, cualquier ciudadano, recabe información, analice información, dé a conocer la información e ilustre a la ciudadanía sobre lo que le está pasando, sobre lo que pasa en su país, tanto en el ejercicio del poder político, institucional, como en el ejercicio del ámbito económico y social, digamos, hace la vida de las personas en un determinado entorno. Informar sobre lo que pasa en ese entorno es un derecho que tienen las personas que ejercen el periodismo, que ejercen la comunicación social, pero también es un derecho que tienen los ciudadanos para formarse una opinión. Esa es la base de un Estado democrático, de un Estado de derecho. En el desarrollo de esa labor de búsqueda, de análisis de información, las personas que ejercen, digamos, esta labor periodística, en algunas ocasiones ponen en conocimiento de la ciudadanía situaciones que están por fuera del marco constitucional, están por fuera del marco legal, afectan intereses a veces legítimos, a veces ilegítimos, y en esa afectación de los intereses, en algunas ocasiones, lamentablemente, los defensores, los periodistas ven afectada la libertad de expresión. La ven afectada porque esos grupos o esas personas que, digamos, ven tocados sus intereses, o bien los intimidan, o bien los amenazan, o a veces desarrollan actos para vulnerar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad. Está ahí, ese es el sentido de los programas de protección que existen en Colombia, existen en México. Hay recientemente un programa de protección en Honduras que busca garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión por parte de periodistas, comunicadores sociales, como un derecho fundamental dentro de una democracia. A ver, ¿y qué tan funcionable es, bajo esa lógica y experiencia que tú tienes de andar
formando y capacitando y promocionando este tema, como tú bien lo dijiste en tu parte introductoria con México y otros países. ¿Qué tan funcionables o efectivos son estos mecanismos de protección a la hora de ser evaluados, Juan Carlos? Pues digamos, si tomáramos datos... Honduras, porque Honduras tiene una racha de violencia que ha impactado también, al igual que en México. Bueno, Colombia, tu país, ha sido seriamente impactado, ¿verdad?, por este irracional ataque a la prensa, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que ha fallado ahí? ¿Qué es lo que en algún momento podemos decir hay experiencias positivas que podemos aprovecharlas acá? Sí, ¿qué dicen los datos duros? Los datos duros dicen que en Colombia, de aproximadamente 10.000 personas que son protegidas, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, bueno, otro tipo de poblaciones, personas vinculadas al mecanismo de protección colombiano, digamos, han fallecido aproximadamente 11 personas. Entonces, de 10.000 personas protegidas, 11 personas fallecidas, digamos, la tasa de efectividad de garantía del derecho a la vida es bastante alta. En México, el mecanismo de protección mexicano es un mecanismo relativamente joven, lleva 3 años en funcionamiento, está alrededor de 500 personas protegidas, más o menos el 50% de esas personas protegidas son periodistas. Infortunadamente, en los últimos meses, como ustedes deben saber, han ocurrido aproximadamente unas 10 muertes de personas periodistas. Tan solo una de ellas estaba vinculada al programa de protección. En ese sentido, digamos, el mecanismo de protección mexicano también ha posibilitado la salvaguarda de los derechos de quienes han sido acogidos al mecanismo. Ahora bien, un mecanismo es un instrumento de política pública que tiene el Estado, pero no puede ser el único instrumento de política pública. Digamos, como lo señalaba la señora Procuradora, no solo basta con proteger, es necesario prevenir, es necesario ir a las causas que subyacen en el fenómeno de afectación de los derechos del periodista. Y en cada país en particular, digamos, las causas pueden ser diferentes. Colombia y México son países que desafortunadamente tienen una situación de violencia derivada del narcotráfico muy alta. Claro. Y evidentemente cuando los periodistas ponen en conocimiento esa situación, visibilizan los carteles, dan a conocer los nombres de quienes hacen parte de esas estructuras, denuncian a veces alianzas entre estos carteles y algunos funcionarios que se separan del mandato constitucional y legal, pues evidentemente viene la intencionalidad de causar daño a estas personas y lamentablemente en algunos casos pues han muerto. Bueno, me están pidiendo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, examinemos casos contemporáneos para poder ir un poco adecuando, digamos, esos elementos y esas argumentaciones que ha planteado Juan Carlos. Es decir, hay que examinar el contexto en el que se va a, digamos, como a implementar un modelo de protección y también de prevención, claro, ¿verdad? El caso de El Salvador, obviamente no tenemos una guerra como la que ustedes, con características como la que Colombia tuvo, una guerra característica como la que tiene México, por ejemplo, Honduras. Aquí tenemos una guerra que todavía no está tan definida, porque alguien decía por ahí, es la guerra de los pobres la que tiene, ¿verdad? No sé, habríamos que examinarlo, claro, y quizás adentrarnos sociológicamente a estudiar esos términos. Pero bueno, lo importante es saber que existe un énfasis como el que está haciendo la Procuraduría para poder establecer mejores marcos de protección a la libertad de expresión y sobre todo también a los que ejercemos este lindo oficio, ¿verdad? Claro. Como lo dijo su coterráneo Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que desarrollamos el periodismo. Así es que vamos a hacer una pausa, regresamos con estos otros elementos para hablar de lo contemporáneo. La revista Factum fueron el periódico El Faro, han tenido de alguna manera, claro, también en sus buenos trabajos de investigación periodística algunos, digamos,
efectos colaterales de amenazas que obviamente digno de poderlos estudiar esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos. Antes de continuar con nuestros invitados, quiero recordarles que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre, como a ti te gusta. Me acompañan acá en nuestros estudios la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y Juan Carlos Botero de Colombia, experto en temas de derechos humanos. También tú has estado en la Defensoría del pueblo de Colombia, sí, que es una homóloga similar a la de nuestro país. A ver, Procuradora, los dos últimos casos que hemos tenido acá, lo más contemporáneo, hablando de amenazas hacia la labor periodística por investigaciones hechas especialmente de grupos de exterminio en la Policía Nacional Civil, así como también de algunos casos en los que se ha visto precisamente víctimas jóvenes que no estaban dentro de una estructura y que han sido afectados precisamente por el actuar de algunos policías, agentes policiales. Uno de ellos es el caso de la revista Factum, así como también del periódico El Faro. Y eso decía, no podemos, decía también a propósito, el fiscal general lo decía recientemente a uno de nuestros noticieros, no podemos permitir grupos que existan paralelos, que se estén tomando la justicia en sus manos, porque ahí desde luego se puede aprovechar de todo. Pero regresando al tema elemental, ¿cómo está el caso de la revista Factum y también del periódico El Faro? Claro, bueno, contra algunos periodistas colegas. Sí, bueno, en el caso del periódico El Faro es un caso que se vio antes de mi llegada como titular y es sobre indagaciones policiales injustificadas. Y bueno, de hecho ya está listo para resolverse, ¿verdad? La resolución final sobre este tema. Bueno, creo que hubo una condena de 3 policías en las ejecuciones en unos casos, ¿no? Sí, no, pero me refiero al caso concreto de lo que habían denunciado en el periódico El Faro, que recibieron persecuciones, el director del Faro, ¿verdad? Y era sobre los agentes de la Policía Nacional Civil que seguían a algunos periodistas y que no se encontró ninguna justificación legal para que los siguieran, ¿verdad? Entonces ese es el caso que tenemos del periódico El Faro, que fue antes de mi llegada como titular, pero estoy a punto de resolver este caso, ¿verdad? También, bueno, en esta situación lo que ellos pedían, pues básicamente es la investigación, ¿verdad? Y también por qué la persecución. Entonces el tema aquí recobra fuerza, y el tema de la libertad de expresión y el ejercicio de este derecho por la obligación que tiene el Estado de investigar, primero de prevenir, de proteger y también investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de crímenes o de amenazas en contra de periodistas. Entonces, creo que es importante traer a la luz este tema precisamente por la obligación que tiene el Estado. Entonces, es importante crear una política integral de prevención, de protección y procuración de la justicia por los temas que en algunos casos, cuando no hay una investigación completa o hay alguna debilidad en la investigación, los resultados judiciales cómo pueden darse. En el caso de la revista Factum, que ellos mencionaron y divulgaron una investigación que ellos habían desarrollado referente al tema de ejecuciones extralegales, que también yo he denunciado muy fuertemente, ¿verdad? Con las autoridades hemos tenido reuniones de trabajo tanto con el director de la policía y el ministro de Justicia y Seguridad, y en algunos casos concretos que incluso ellos mencionaron, ellos también reconocieron que sí hubo malos procedimientos por parte de la corporación, y definitivamente pues uno de los casos que sí se dieron de responsabilidad.
Entonces, en el caso concreto de la revista Factum, ellos se abocaron a nosotros y yo decreté una medida cautelar precisamente porque se sintieron ellos amedrentados, amenazados en su integridad física, ¿verdad? Yo recibí una respuesta estatal realmente inmediata. Bueno, de hecho, con esto de la tecnología y los WhatsApp y todo eso, le envié la medida cautelar, incluso para hacerlo mucho más ágil, se lo mandé directamente al director de la policía, hablé primero con él y él pues lo recibió y le dio trámite, ¿verdad? Lo que sucedió y que fue muy curioso esto es que llegan personas a la revista, al lugar donde está el local de la revista, y dicen que andan buscando a los periodistas tales y que a qué hora llegan y a qué hora salen. El vigilante les dice, bueno, ellos no tienen hora de llegada, la situación es decir, en torno a al control de su movilización, ¿verdad? Entonces, pero estas personas que llegaron le dijeron al vigilante que eran de derechos humanos. Es decir, después nosotros hemos indagado y ayer que hablábamos con el ministro nos aclaraba el asunto que eran de la policía, ¿verdad? Entonces, los mismos periodistas pues estaban preocupados y se sentían amedrentados, ¿verdad? En su integridad. De hecho, ellos, bueno, yo decreté la medida cautelar precisamente por la obligación que tiene el Estado de proteger, de prevenir, ¿verdad?, cualquier violación a derechos humanos y también de proteger e investigar los casos que se susciten. Entonces, pero ellos no han aceptado una presencia policial porque la medida cautelar va en atención a lo que los mismos periodistas requieran, ¿verdad? Si ellos se iban a acoger a la protección que les podía dar la policía. Ellos lo único que han pedido es que se investiguen esos hechos, quiénes fueron esos 4 personas que llegaron a preguntar por ellos y sentir pues esa situación de amenaza, ¿verdad?, hacia su vida, sobre todo por lo que ellos habían informado. Y temas muy delicados. Claro, sumado a eso, también está un caso muy en particular, el de la supuesta ejecución de un joven en la finca San Blas. Ayer, por cierto, 4 de los 5 policías que son acusados de asesinar precisamente a un joven en medio de un enfrentamiento con pandilleros, se declararon inocentes y pidieron al juez que lleve el proceso en su contra, que los exonere de cargos. Según ellos, no hay pruebas que demuestren que los agentes le dieron muerte a la víctima, y todo esto se da en el contexto también de esas publicaciones que se hicieron y se han hecho estos periódicos, donde obviamente se pone en tela de juicio el accionar que tiene que ver de la autoridad para defenderse con la justa defensa, claro, ¿verdad?, y también a lo mejor de las violaciones o los abusos que estos cometen. Claro. Ahí es donde hay un aspecto que raya en el limbo. ¿Y cuál es la frontera entre que hay ahí? Me gustaría, esta es una pregunta que quiero hacer a todos. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, yo creo que la policía hace su trabajo y es su mandato constitucional de dar seguridad, ¿verdad? Servir y proteger, de hecho, ese es su lema. El tema es cuando algunos elementos policiales actúan al margen de la ley. Por eso yo he insistido e insisto que la preparación no debe ser solo una preparación táctica, sino también preparación psicológica para los policías, porque en un momento determinado, si ellos están preparados psicológicamente, van a saber actuar qué es lo que corresponde, porque si no andan con el complejo aquel de persecución, ¿verdad?, que todos los que están allí son pandilleros, y eso es el trato incluso de los casos que yo he conocido de maltrato en las Bartolinas, cuando ha sido capturado un pandillero, el maltrato hacia los familiares también, ¿verdad?, porque están ligados a un pandillero que supuestamente asesinó a un compañero policía. Entonces, si los policías no están preparados psicológicamente, las actuaciones van a estar en este sentido, digamos, cómo van a actuar, y esa es la preocupación, y por eso es que yo he insistido en esto, la preparación psicológica y también la dignificación de la labor policial. Creo que esto es importante. Los policías nos protegen y por eso también yo he dicho cuidar a quienes nos cuidan. El año pasado, déjeme decirle también que en noviembre yo presenté un plan de protección
prevención para los policías y sus familiares, sobre todo por los atentados que han sufrido también los policías. Entonces, aquí tiene que haber un balance en cuanto a esto. Por un lado, la obligación que tienen los policías y el mandato constitucional que tienen de darnos seguridad a la población, y también la profesionalización de la corporación, sobre todo en los casos cuando algunos policías actúan al margen de la ley. Y entonces en estos casos concretos nos encontramos con situaciones, por eso es que los colegas periodistas de la revista Factum dicen, miren, nosotros no queremos protección de policía, lo que queremos es que investiguen estos casos para deducir responsabilidades y que el Estado reconozca estas situaciones. Y por eso es que nosotros queremos, y desde mi labor como procuradora para la defensa de los derechos humanos, quiero contribuir a crear esta política integral de prevención, protección y procuración a la justicia para proteger a los periodistas en su labor investigativa, ¿verdad? Y en este caso concreto, pues lo que se ha suscitado, por un lado, es cuando los temas son delicados como los que hemos señalado, la situación vulnerable en la que se encuentran también el ejercicio del periodismo en nuestro país. A ver, ¿a dónde está esa frontera de lo que te planteaba Juan Carlos? Entre el derecho a la legítima defensa, como lo expresan, y te puse el caso de este proceso judicial, del caso de la finca San Blas, porque es parte de la argumentación que hay. Pero en una investigación periodística sale a luz pública de que han habido violaciones de derechos, ¿verdad? Incluso hacia una persona que no tenía nada que ver precisamente en el problema y fue ejecutada. Entonces, allí es donde entramos, digamos, en una discusión que es necesaria hacerla, sin menospreciar, obviamente, que el trabajo de la prensa es precisamente ese, llegar, escudriñar y poner las cosas tal y como fueron acontecidas, ¿no? No, pues, digamos, el límite de la libertad de opinión y de la libertad de expresión está en los derechos de los demás ciudadanos. Es decir, en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, por ejemplo, no se puede dañar el buen nombre de un tercero, de un ciudadano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado claramente que, digamos, quien ejerce la libertad de opinión y de expresión, digamos, debe cuidar también los derechos de las demás personas, en especial el derecho al buen nombre. En tratándose de funcionarios públicos, como el funcionario público está, digamos, a un escrutinio mayor y las instituciones públicas están a un escrutinio mayor, entonces, digamos, la barrera ahí, digamos, se corre un poco, y en ese sentido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, han señalado en casos en que hay, digamos, informes de periodistas respecto del actuar de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, que el periodista está en la libertad de informar y que ese ámbito público-privado entre que tiene un servidor público, digamos, es de interés público y por ende el periodista puede informar sobre determinados temas. Digamos, uno, eso. Dos, sin lugar a dudas, nunca, en ninguna situación, podrá pensarse que de forma legítima se restrinja con el uso de la fuerza la actividad del periodismo. Es decir, los periodistas podrán informar, tienen el deber de informar, y el Estado no podrá hacer uso de la fuerza para evitar que estas personas se haga esa labor. Se haga esa labor, ¿cierto? Entonces, no puede pensarse que es legítimo que elementos de los organismos policiales o de los organismos de seguridad del Estado puedan, digamos, entorpecer esa labor que desarrollan estas personas, periodistas o comunicadoras sociales. ¿Qué hacer en esos casos? Bien señalaba la Procuradora, el deber del Estado es prevenir, proteger y brindar garantías de no repetición. En este caso, digamos, cuando ya ha habido una afectación, ha habido un probable hecho que da cuenta de que se ha amedrentado a algunos
periodistas, es claro que hay que buscar una medida protectiva que baje la vulnerabilidad a la que están sometidos estos periodistas. Por otro lado, es importantísimo el tema de la debida investigación. En Colombia nos hemos visto abocados a que el mecanismo de protección colombiano crezca de forma exponencial casi, porque las investigaciones sobre las amenazas o sobre las violaciones nunca llegan a feliz término. Claro, por supuesto. Y es precisamente el ejemplo que se está poniendo. Ahí está, colegas del periódico El Diario de Hoy destacan este caso de un juicio que llega hasta este momento, donde al final, pues, ¿a quién darle la razón? Ellos dicen ser inocentes, pero hay una investigación periodística también. Claro, pero digamos, en términos de seguridad de los periodistas, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede sentir seguro un periodista que ha recibido una amenaza o que ha recibido, o que ha sido víctima de un incidente, cuando quien realizó la amenaza o realizó el incidente no es judicializado, no es capturado y no es puesto a disposición de la justicia, no es condenado? Entonces, la amenaza termina latente, la amenaza está latente en el contexto, y entonces el Estado deberá proteger a esa persona hasta tanto la amenaza o el factor amenazante no cese. Procuradora, ¿qué alcances ha tenido la investigación de las denuncias de grupos de exterminio y también de estos acontecimientos donde se pone en tela de juicio el abuso concreto que han tenido la autoridad en algunos casos? Le hago esta reflexión porque hace unos minutos le colocaba una frase que diera el fiscal general Douglas Meléndez: no podemos permitir que grupos o que existan grupos paralelos y que se estén tomando la justicia humana. O sea, hay una realidad que, más allá de la sospecha que puede existir, es que sí lo hay. Eso en primer lugar. El mismo director general de la policía, quiero que lo pongamos, si lo tenemos a la mano, el director de la policía, Howard Cotto, decía recientemente: con el argumento de asesinar a estructuras criminales terminan robando y asesinando a personas que no tienen nada que ver. Esto es un hecho que también llevó a desbaratar una supuesta red al interior de la policía, donde están involucrados precisamente este tipo de acciones. Me voy a permitir hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de estos enfoques para ir un poco también, como lo decía, entendiendo y comprendiendo el contexto geopolítico y social que tiene el país, frente a la amenaza de las investigaciones periodísticas que han hecho colegas, como el caso de Revista Factum, Héctor Silva, el caso que también han hecho los colegas del periódico digital El Faro. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Muy bien. Quiero recordarles que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional. Por cierto, hay servicio también a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y Chalatenango. Farmacias Cefafa abierta las 24 horas del día. Bueno, hacía la reflexión que cuál es el alcance que han tenido todas las investigaciones o indagaciones que ha hecho la Procuraduría frente a 17 casos de ejecuciones extralegales que se han cometido supuestamente por agentes de seguridad. Hago esta, digamos, énfasis en estos casos en particular, qué alcances han tenido, porque gran parte de ellos han sido producto de esas investigaciones periodísticas que a partir de agosto, como por cierto los colegas del periódico El Faro y Revista Factum, dos medios noticiosos digitales que se especializan en periodismo investigativo, comenzaron desde luego a recibir ya amenazas producto de todas estas publicaciones que estaban haciendo, ¿no? Bueno, realmente hemos venido dando informes y también casos concretos sobre las situaciones que se constituyen en violaciones a derechos humanos. Hemos dicho de reconocer la labor estatal y el mandato constitucional que tiene la policía de dar seguridad, de proteger y dar seguridad a la población, y sobre todo por la situación de inseguridad y el ataque más que todo de las pandillas que en nuestro medio se ha suscitado. En ese sentido, pues yo he venido acompañando los esfuerzos del Gabinete de Seguridad e incluso apoyando la implementación de las medidas extraordinarias precisamente para el combate a la delincuencia, al crimen organizado y también
sobre todo el fenómeno pandilleril y sobre todo el control de los territorios por parte de las autoridades. Eso creo que también es clave. Es importante que el Estado tome control de los territorios. El control de los territorios da seguridad, el control de los territorios también genera confianza y también es parte de lo que en el ejercicio de los demás derechos. ¿Me quiere decir entonces, ahora, Procuradora, que usted avala este desplazamiento de vehículos militares en la capital? Ahora hay una cosa respecto a esto. Yo creo que, mire, la labor de la Fuerza Armada, que espero que sea temporal en las labores de seguridad, porque su mandato es otro. A partir del día de ayer, que ya los vimos desplazados. Sí, yo no sé si hay un documento oficial. Yo quisiera saber qué es esto, porque también es importante el control de los territorios, como decía, porque el tema es esto, que hay las personas, incluso hay datos concretos de que las familias, la inseguridad que están en las colonias, en las comunidades, los niños no pueden salir. Antes, yo me recuerdo en mi infancia, salíamos a la calle a jugar, jugábamos de pelotas y todos los niños de la cuadra salíamos a jugar. Ahora no podemos ver eso en las colonias por la misma situación de control de los territorios que tienen las pandillas. Por eso es importante que el Estado tome el control. Ahora bien, una cosa es la labor de seguridad y el mandato constitucional que tienen las autoridades respecto a esto, la policía, ¿verdad? Y que espero que la labor de la Fuerza Armada sea temporal en apoyo a las labores de seguridad que tiene la policía. Esto también, tenemos claro eso, pero eso no significa que los casos concretos, cuando actuaciones policiales sean al margen de la ley, no deban investigarse. ¿Avala usted la presencia de grupos militares y este reforzamiento que ha hecho esta semana el Ejecutivo? Mire, hay varias lecturas respecto a esto, ¿verdad? Yo realmente lo que quiero es que la población tenga confianza. Yo realmente la presencia de elementos militares ya los hemos tenido incluso en los penales y las situaciones que se suscitaron. Pero ahora con más énfasis en la capital. Yo creo que aquí el tema es la importancia aquí, el control de los territorios y por un lado la preparación psicológica de todas las personas que van a hacer labor de defensa, labor de protección, precisamente para evitar abusos, para evitar excesos, que es lo que hemos venido denunciando. Estamos claros que la población necesita seguridad y en atención al clamor de la población es que yo he venido apoyando estos esfuerzos estatales. Ahora bien, todo esfuerzo estatal debe ser con respeto y restricto a los derechos humanos. Yo espero que las labores que realiza la policía y temporalmente, espero que así sea, de la labor de la Fuerza Armada, sea con respeto y restricto a los derechos humanos. Espero que esta situación sea temporal. No conozco una posición oficial respecto al desplazamiento de efectivos militares. Voy a conocer esto para dar una opinión, pero yo creo que aquí la importancia es que se lleve seguridad a la población, se tome control de los territorios. Si la policía no alcanza a dar esta protección, entonces el apoyo de la Fuerza Armada. Ahora bien, el tema aquí, como hemos dicho, es la preparación psicológica a los policías y temporalmente como los efectivos militares, porque también los casos de ejecuciones extralegales que yo he denunciado y que incluso llegaron a la Comisión Interamericana como una audiencia temática que llevaron algunas organizaciones de la sociedad civil, casos que hemos conocido, 4 de ellos que han sido en mi periodo y los demás en periodos anteriores, es una situación realmente alarmante y preocupante. Y por eso he dicho yo a las autoridades que investiguen y que faciliten a la Fiscalía General de la República la investigación para deducir responsabilidades, pero también las labores de prevención que tiene el Estado en cuanto a esta situación de la preparación psicológica de los policías y de los efectivos militares que temporalmente puedan estar apoyando labores de seguridad que le corresponde absolutamente a la policía. Debería de, digamos, bajarse un poco ese nivel de presencia, o está bien como en algún momento, y hago esta reflexión de que muchos se han quedado
preocupados por la presencia exorbitante hasta de tanquetas en la ciudad. Sí, capital. yo creo que, mire, lo de las tanquetas me parece a mí un exabrupto, me parece a mí que es muy exagerado, porque ¿cómo vamos a utilizar una tanqueta en la ciudad? Realmente, y en la ciudad donde transitamos todos, donde incluso el alcalde ha estado, entiendo yo, haciendo labores con el Consejo Municipal para poner un poco de orden y de nuestra ciudad, de la cual nos podamos sentir orgullosos, pero sobre todo para las personas que transitan en los lugares, quienes a diario llegan a estos lugares porque van a sus trabajos a ejercer sus labores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No estamos en una guerra, esto es un amedrentamiento. ¿Qué es lo que pasa, verdad? ¿Vamos a utilizar esas tanquetas o solo están así como decorativas? Yo creo que aquí es cierto que hay que darle un golpe duro a las pandillas, al crimen organizado que tienen en zozobra a toda la población. Pero aquí es importante, y déjeme decirlo, que la política criminal debe ser integral, es decir, tome en cuenta todas las situaciones y que se articulen esfuerzos, se redoblen esfuerzos para dar seguridad a la población, el control de los territorios y sobre todo, insisto, la preparación psicológica de los policías y de los efectivos militares, que espero que sea temporal esta situación. A ver, no sé si el término es correcto de tanquetas, pero son vehículos artillados, así, vehículos artillados que están precisamente sobre la capital, y eso implica obviamente un armamento más allá de lo que... No, claro, es un armamento pesado, obviamente es totalmente ¿A usted desproporcional. se le hizo, no tendría que por qué, pero tenía conocimiento de este despliegue? No tengo conocimiento y no he visto ningún documento oficial al respecto. Entiendo que ha sido una situación de hecho. Ayer estuvo usted en una reunión con el ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad. ¿No se habló del tema? No hablamos de eso y la verdad que ni lo mencionó, ¿verdad? Por eso le digo que no conozco ningún documento ni ningún pronunciamiento oficial al respecto. Estoy también con la expectativa. Lo que sí digo, espero que esto sea temporal y que la policía asuma el rol que le corresponde de dar seguridad a la población, que tome control de los territorios, que la labor temporal que pueda hacer la Fuerza Armada sea también con apego y respeto totalmente a los derechos humanos. A ver, voy a aprovechar también, obviamente que este es un tema que ha traído consigo reacciones, sobre todo porque por un lado la población quiere acciones contundentes, pero por otro lado también hay otros sectores que ven de alguna manera ver este tema con mucha cautela, precisamente por el tema de abuso que es el que he estado hablando. Claro, el tema es por los excesos y porque esto pueda propiciar a abusos. Entonces, por eso incluso esto de estas medidas legislativas de que sean inimputables a policías o efectivos militares en estos casos, creo que hay que revisarlas más despacio, porque esto pueda suscitar a excesos, a uso excesivo de la fuerza, y aquí la importancia es mantener ese balance, dar un mensaje de seguridad, de control por parte de las autoridades en el territorio, ¿verdad? Que eso es lo que hemos dicho, incluso en los casos como yo tuve conocimiento hace un año en Caluco, personas que habían sido desplazadas de ese lugar por la misma inseguridad, y las personas estaban dispuestas a regresar a su lugar si había presencia policial. Y efectivamente hemos hecho una labor de verificación y de seguimiento al pronunciamiento que yo hice el año pasado, y las personas dicen, bueno, mientras hay policía nosotros estamos tranquilos porque sabemos que aquí los pandilleros no van a llegar. Entonces esto es importante, que la política criminal sea precisamente para prevenir, para proteger, para dar seguridad a la población, y en ese sentido cada plan y cada acción que realicen debe ser con enfoque de derechos humanos. Entonces el llamado a las autoridades precisamente al respeto a los derechos humanos en nuestro país. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, hay que recordar que ha sido, como lo destacan colegas del periódico El Matutino, el diario de hoy, que han sido dos o una cadena de planes que buscan de alguna manera reducir la delincuencia en el país. El primero fue de ellos el plan Batalla por la Paz, impulsado por la policía para tratar de combatir los altos índices de homicidio,
Esto fue en el 2009. Luego viene el 2012 el plan de protección al transporte colectivo. 2 años después el modelo de policía comunitaria, procuradoras. Claro. O sea, varias son las acciones. Es interesante ponerlo en perspectiva y ver en algún momento una evaluación sobre si esto ha sido efectivo o no ha sido efectivo. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema, Juan Carlos. Cuando regresemos me voy a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Juan Carlos, tú eres especialista en el tema de derechos humanos. Una vez entrando en este análisis que hemos tenido en estos últimos minutos en el corte anterior, ¿cuál es tu lectura del comportamiento sociopolítico que vive el país en esa materia? Pues digamos que la seguridad es también un derecho humano. Las personas tienen derecho a que se les garanticen sus derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, y el derecho a la seguridad juega un papel muy importante ahí. Es un derecho de los ciudadanos, pero también es una obligación de parte del Estado. El Estado debe, a través de sus instituciones, brindar seguridad a los ciudadanos. ¿Seguridad para qué? Para que sus derechos sean reconocidos, seguridad para que sus derechos sean materializados. La gente debe disfrutar de sus derechos y la seguridad está para eso. Entonces, digamos, el Estado está en la obligación de brindar la seguridad, de darle seguridad a los ciudadanos, y en el ejercicio de esa seguridad el Estado debe prevenir y evitar cualquier abuso que pueda suceder con ocasión del accionar de sus organismos de seguridad. En ese sentido, cuando las políticas de seguridad son fortalecidas, cuando el Estado toma la decisión de que el uso de la fuerza o el uso de las armas de fuego, digamos, se ha incrementado por una situación de inseguridad en el país, el Estado y sus instituciones deben igualmente adoptar las medidas necesarias para poner los balances de forma tal que ese mayor uso de los elementos de seguridad no se vaya a ver reflejado en un incremento de los índices de afectaciones a los derechos humanos. Llámense ejecuciones extrajudiciales, llámense detenciones arbitrarias, llámense torturas, llámense tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ese sentido, digamos, una sensata política diría que la policía, los organismos de seguridad deberían fortalecer sus mecanismos de control, revisar su doctrina, revisar los procesos y procedimientos policiales, igualmente establecer canales de coordinación y cooperación con las entidades del Estado que brindan también control para la garantía de los derechos humanos, como la Procuraduría de Derechos Humanos, de forma tal que haya seguridad, pero que también los ciudadanos estén seguros de que esa mayor seguridad no va a afectar sus derechos. Pero digamos, ¿qué papel ponderante en su momento puede tener una instancia a la cual, sin menospreciar el papel de la Procuraduría, en el país aquí ha sido una historia bastante, tal vez no atropellada, no sé cuál es el término, pero que siempre se ha visto a la Procuraduría como un poco ajena, digamos, a no ser tomada en cuenta a la hora de buscar ese respeto constitucional que cualquier persona requiere. El Estado general es seguridad, pero también que se respeten mis derechos. Porque mucha gente, obviamente, y esos son los temas que hemos estado abordando, desdice muchísimo de ese tipo de planes, los controles, de las agresiones, de los abusos de poder que a veces existen. Y a veces siempre se menosprecia el papel o el rol que tiene una institución pero tan importante y necesaria en una democracia como es el caso de la Procuraduría. Pues te cuento una experiencia positiva que tuvimos en Colombia. En Colombia, como ustedes saben, teníamos o tenemos un conflicto armado interno de 50 años de duración. El Estado en un momento determinado tomó la decisión de impulsar una política pública que se llamó seguridad democrática, y en virtud de esa política de seguridad democrática se fortalecieron, digamos, los aparatos de seguridad del Estado, y la ofensiva del Estado, digamos, para ganar la guerra, digamos, fue altísima. Frente a esa situación, ¿qué hicimos
en la Defensoría del Pueblo de Colombia y que se hizo, digamos, con apoyo de la cooperación internacional. Establecer canales de comunicación entre la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ejército para, digamos, diferentes temas. Un primer tema, revisar todos los procesos, procedimientos y protocolos para el uso de la fuerza y las armas de fuego. Esa era una medida de carácter preventivo. 2, revisar cómo se estaba impartiendo, digamos, la capacitación sobre uso de fuerza y armas de fuego en las escuelas, tanto del Ejército como de la Policía, para ajustar, digamos, esa capacitación. 3, hicimos un trabajo conjunto desde la Defensoría con la Policía, con los inspectores, tanto de la Policía como del Ejército, para revisar aquellas unidades policiales y de Ejército en los que los índices de afectaciones a derechos humanos hubieran subido, para mirar qué estaba pasando y reorientar el accionar, digamos, de la fuerza pública en ese sentido. Entonces, muchas actividades, digamos, diferentes estrategias de carácter preventivo que buscaban disminuir el y eso incremento. fue gracias al papel del OMU. Y eso fue claramente un papel muy importante que cumplió el defensor de derechos humanos. Es esto lo que conversaba anteriormente sobre digamos, ese papel ponderante de la institución frente a una necesidad que tiene la población, a una obligación que tiene el Estado, pero también bajo la óptica y la mirada de una instancia tan, digamos, importante como es el caso de la Procuraduría. Sí, definitivamente. Yo creo que la población, y por eso es que yo he acompañado estos esfuerzos del Gabinete de Seguridad por el mismo clamor de la población a seguridad, que la población pueda sentirse protegida y que pueda transitar libremente en el territorio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el Estado se profesionalice a la institución policial que tenemos y que los programas de estudios, además de la preparación táctica, como hemos venido insistiendo, también haya una preparación psicológica y, como decía Juan Carlos, el tema también del uso de la fuerza, el uso de las armas también es importante. Nosotros nos presentamos en un espacio en Cancillería, nos presentaron el manual del uso de las armas en nuestro país y yo creo que esto es importante también divulgarlo y por eso me parecía a mí que elementos o tanques en el centro de El Salvador realmente es una cosa exagerada. Entonces, ¿cuál va a ser el uso de las armas? Y la importancia acá de la preparación psicológica, porque en el momento que el policía está en una actuación policial, en un momento de una captura o algo, va a actuar de una forma profesional. No estamos diciendo, mire, use guantes de seda, use pinzas y mi niño, mire, aquí lo voy a capturar. No, no estamos hablando de eso, pero también estamos hablando del respeto a los derechos humanos, no el uso excesivo de la fuerza. Es decir, respetar los derechos de las demás personas, combatir de forma enérgica la delincuencia, el crimen organizado, el fenómeno pandilleril, pero con enfoque de derechos humanos. Es decir, estamos en un Estado democrático, en un Estado de derecho, ¿verdad? Entonces, en el que todas las personas nos estamos sometiendo a la Constitución, a las leyes, a los tratados internacionales, hay estándares internacionales de protección que las instituciones no pueden ignorar, están obligados a conocer y aplicar. Entonces, por eso decimos que se debe profesionalizar y obviamente esta preparación para los efectivos policiales y también en esta labor temporal que está ejerciendo el Ejército en apoyo a la policía en las labores de seguridad, obviamente debe ser con ese ámbito, ¿verdad? Con ese enfoque de derechos. Y toda política criminal debe ir enmarcada con el respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Voy a hacer la última pausa comercial. No puedo pasar por alto su presencia acá, Procuradora, para conocer su opinión frente a este conflicto generado precisamente entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y también, en este caso, la concejala Ana Xóchitl Markelly. Así es que a quien ella acusa de haber recibido una agresión verbal de parte del edil. Así es que quiero conocer su opinión porque es parte también de una gran discusión que se genera hoy en día en el campo político. Claro. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos con este tema.
Gracias. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Procuradora, ¿cuál es su lectura o posición de la Procuraduría frente a esta supuesta agresión verbal que ha hecho la concejala Ana Xóchitl Marchelli contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, a quien acusó pues precisamente de varios aspectos, entre ellos de haber sido agredida y también habérsele arrojado una manzana? Sí, bueno, como esto se ha venido manejando en los medios, yo incluso dije que no me iba a prestar a ningún juego mediático alrededor de este tema, porque conocemos que es una figura pública y además con un liderazgo que en nuestro país, ¿verdad? Lo que sí yo he dicho muy claramente... A ver, pero es una mujer. Claro, no, pero yo por eso, ahora voy. Por eso he dicho también de que condeno cualquier acción que sea para menoscabar o para que violente los derechos de las mujeres. Cada funcionario, como hemos dicho, y funcionaria, nos debemos al pueblo, nos debemos y debemos respetar la Constitución, las leyes, los tratados internacionales de protección a los derechos de las mujeres. Bueno, de cualquier persona, en particular de las mujeres. Yo creo que, bueno, en términos generales, yo condeno cualquier acción tendiente a menoscabar o a violentar los derechos de las mujeres. En este caso en particular, bueno, está en vías de investigación, ella aduce una violencia en su contra, el edil dice que no ha sido así, él ha presentado sus argumentos, incluso ante la misma opinión pública. Como Institución Nacional de Derechos Humanos también nos ha llegado una denuncia, nosotros le vamos a dar trámite como cualquier otro caso, ¿verdad? No, por eso le hablaba del término del juego mediático, ¿verdad? Porque se trata de una figura pública. Ahora bien, usted no quiere entrar en ese juego mediático. Sí, mire, lo que pasa es que, bueno, yo le voy a dar trámite, ¿verdad? Ya la señora también ha presentado una denuncia en nuestra institución y le vamos a dar trámite como cualquier otro caso, el acompañamiento si ella lo requiere también, ¿verdad? Y en cualquier caso, si fue una situación aislada, o si es alguna situación muy concreta, yo estoy por pedirle ese informe al alcalde, ¿verdad? Para que él también ejerza su derecho de defensa, ¿verdad? En estos términos. Y si es necesario una disculpa, si esto ocurrió, una disculpa pública, pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que es importante, porque estamos a las puertas de un proceso electoral, es importante las no agresiones entre candidatos. Hemos dicho, desde el inicio del año yo convoqué a los diferentes representantes de todos los partidos políticos y uno de los temas, hablamos 5 temas, uno de los temas fue la no agresión. De hecho, estamos promoviendo con el Tribunal Supremo Electoral el pacto de no agresión entre los partidos políticos y sobre todo también la no agresión hacia las mujeres. Creo que esto es importante, que se identifique, que se reconozca y que se erradiquen cualquier forma de violencia y de discriminación en contra de las mujeres. Entonces, yo creo que esto va más allá. Incluso si hay diferencias entre este líder en nuestro país y el partido al que él ha acogido, pues yo creo que tienen que resolverla ellos de una forma seria, ¿verdad? Y resolver la situación, si sigue o no en su partido y él si quiere o no seguir en su partido. El tema, por eso es que yo me quería mantener al margen mediático del problema, porque no es un simple manzanazo como se conoció, sino que esto va mucho más allá, ¿verdad? Yo creo que él como cualquier figura pública y como cualquier funcionario está obligado a respetar a todas las personas y particularmente a las mujeres. Entonces el llamado a todos los funcionarios y funcionarias a respetar, ¿verdad?, los derechos de las personas, a respetar los derechos de las mujeres, y como hemos dicho, yo en el pasado también hice una campaña a favor de los derechos de las mujeres. Como toda mujer tiene derecho a una vida sin discriminación ni violencia. Si hay alguna situación que deba corregirse, pues hay que hacerla. Yo creo que esto también es parte de la madurez política que deben tener. Pero más allá de eso, yo creo que esto también es parte de lo que el proceso electoral va a tener. Es decir, el tema de descalificar a candidatos y candidatas, y ese es el temor que tengo y la preocupación. Yo he estado hablando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que en los próximos días vamos a convocar en este esfuerzo conjunto, ¿verdad? La Procuraduría ha tenido una larga trayectoria y experiencia en esto de convocar a los diferentes
diferentes partidos políticos para hacer estos pactos de no agresión, es decir, estos pactos de no descalificar al otro. A ninguna persona le interesa la vida privada de los demás. Es cierto que todos los funcionarios debemos ser probos, debemos tener una conducta moral, pero más allá de eso, lo importante es que cada candidato y candidata presente propuestas para resolver los problemas que tiene la población, no tanto el descalificarse unos a otros, y por eso la importancia de renovar esto y de hacerles estos recordatorios a cada uno de los candidatos, porque la campaña electoral ya pronto, el 4 de octubre, se lanza ya el proceso electoral del 4 de marzo, que el Tribunal Supremo Electoral, como el organismo colegiado de superior jerarquía que lleva el tema electoral, van a hacer la convocatoria a elecciones. Entonces, es importante que refrescar la memoria y también estar consciente que cualquier persona que aspire a un cargo público también debe estar en el marco del respeto a los derechos humanos, el respeto a todas las personas, y eso incluye a la más de la mitad de la población, que son las mujeres. Bueno, nuestro colega y amigo Héctor Silva Ábalos nos escribe y dice: Ernesto, ante lo que usted decía, en el caso de Revista Factum, dicte una medida cautelar, respuesta estricta e inmediata. Él dice: la mejor respuesta del Estado tiene que ser la investigación real de los grupos de exterminio, y eso no está ocurriendo, dice Héctor Silva. Sí, bueno, eso es lo que nosotros le estamos dando seguimiento, ¿verdad? Yo he hecho esas denuncias respectivas, y hemos dado seguimiento a los casos, y incluso hemos tenido reuniones de trabajo también con el fiscal, y aquí nos lleva a otro problema, el problema de los recursos para investigar. ¿Qué dice el fiscal también? Mire, a mí me faltan recursos, y entonces aquí la importancia que el Estado dote de los recursos necesarios a las instituciones para realizar este trabajo. El tiempo se me fue. Juan Carlos, gracias por haberme acompañado. Interesante. Vamos a estar muy a la expectativa de la reunión que se dicte ahora con los directores de medios para tratar ese tema del fortalecimiento de la libertad de expresión y el proteccionismo también que necesita o la protección necesaria que necesita la labor periodística. Como tal, procuradora, también gracias por haberme acompañado. Gracias por haber estado acá en el programa. A ustedes, amigos que nos han sintonizado a lo largo de esta hora y media, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.